Me enfrenté con muchos retos al emigrar, no solamente los retos de conocer el sistema migratorio, que es un mundo gigantesco. Entonces de ahí nace la historia de que a mí me tocó enfrentarme con retos muy grandes y muy fuertes cuando llegué a Estados Unidos hace 7 años. Diana Páez, experta en inmigración, nos visita para contarnos cómo conquistar un futuro en los Estados Unidos. Con cientos de asesorías en inmigración, ha sido capaz de ayudar a miles de latinos a cumplir el sueño americano. ¿Cuál es ese primer reto que te enfrentas cuando llegas acá? El 90% de las personas que toman una asesoría de perfil profesional son personas que tienen documentos y que saben inglés. ¿Sabes cuál es el factor número uno por el que contactan esa asesoría? No sé qué hacer. No sé cómo empezar. Diana, hace 7 años tuve la oportunidad de llegar a los Estados Unidos y creo que comparto una historia muy similar a la tuya, por los desafíos, por lo que se enfrenta cuando se llega a un país, porque se llega a veces con miedo, con incertidumbres. Y quiero ser muy honesto contigo. Hubiera dado lo que fuera por tener una persona haciendo la divulgación que haces en redes sociales sobre lo que es adaptabilidad y oportunidades laborales en los Estados Unidos. ¿De dónde nace esa idea? Y cuéntame un poco de tu historia cuando llegas acá. Ricardo, gracias. De lo mismo que tú acabas de decir, de que a mí hace 7 años me hubiese gustado tener una persona que me guiara en este proceso. Me enfrenté con muchos retos al emigrar, no solamente los retos de conocer el sistema migratorio, que es un mundo gigantesco, desconocido para muchos que recién llegamos, pero también la parte laboral, profesional, estatal. Y yo siempre hablo de la parte migratoria como un árbol que tiene diferentes áreas, ¿cierto? La parte de ubicarse en Estados Unidos tiene como diferentes ramas y cada rama se complementa. Tú no puedes tener un proceso de reubicación exitoso si esas ramas no están completas, desde la parte legal, profesional, laboral y estatal. Entonces de ahí nace la historia de que a mí me tocó enfrentarme con retos muy grandes y muy fuertes cuando llegué a Estados Unidos hace 7 años. ¿Llegas en 2017 o 2016? Llegué inicialmente por 6 meses en 2016, me regreso a Colombia y luego cuando estoy en Colombia alrededor de un mes tengo que salir de emergencia del país. Oh, claro. Ahí donde uno se encuentra, ¿sabes? Lo contaba en el episodio pasado y yo cuando salgo de Colombia no salgo porque quiera. Al final yo creo que nadie quiere salir del país de uno, ¿sabes? Mm. Tienes la familia, tienes los amigos, tienes una carrera, tienes proyectos. En muchos casos hay personas que tienen empleos. En mi caso yo tenía una empresa y me enfrento ante la disyuntiva de llegar y llego con mucho miedo, ¿sabes? Ese Mm. miedo de no saber, porque hay muchos retos, hay retos de idioma, hay retos culturales. Así es. Te voy a contar algo muy chistoso que me pasa cuando llego. Yo me ubico en Florida y, y llego y voy a una tienda de celulares. Y tú sabes cómo es todo en Colombia, que tener un smartphone es costoso. Y llego y saco un plan de datos y lo primero que me dicen es, no, coge el celular que quieras, está incluido en el plan. Y yo decía, me estás dando un smartphone gratis. Sí, sí, es gratis. Y esos pequeños detalles que desde que llegas, que todo es tan distinto, hasta la fila que se hace en un supermarket o el proceso de ir a lavar un carro, todo es tan distinto que es un proceso que a veces es abrumador para muchos. Y sobre todo el tema de idioma, que cuando llegas tienes una base de inglés que crees que te da para poderte comunicar de la manera que tú crees y te estrellas. Te estrellas Ujú. y es duro. ¿Cuál es ese reto cuando llegas? Yo sé que tú llegas a Florida y llegas con muchas expectativas. ¿Cuál es ese primer reto que te enfrentas cuando llegas acá? No conocer el sistema en lo absoluto de búsqueda de empleo. No Sí. saber, o sea, yo sí sabía que obviamente al no tener un permiso de trabajo o al no tener una visa de trabajo iba a ser más complejo, pero viene la ignorancia de mi parte. Siendo profesional y siendo comunicadora y investigando, esto para mí era un mundo nuevo, pero el reto más grande era llegar a los restaurantes, golpear la puerta y decir, hola, soy colombiana, ¿tienes papeles? Sí, tengo mi pasaporte y mi visa de turista, ¿me puedes dar trabajo? Entonces, de ahí nace el reto más grande, pero algo que me marcó mucho y que siempre cuento en mis historias es el día que le digo a mi novio en ese momento, porque emigra conmigo, que ahora es mi esposo, le digo, no conseguimos trabajo, pero somos colombianos y no nos vamos a varar en ningún lado. Vamos a hacer empanadas y vamos a ir a venderlas a South Beach.
Él me mira como, ok, yo no investigué si necesitaba una licencia para vender. Yo no Claro. investigué, o sea, yo dije, vamos a hacer empanadas. Yo me creía en la playa de Colombia, allá en Cartagena, en Santa Marta. Yo dije, eso vamos, las vendemos. Hicimos empanadas. Obviamente no vendimos ni una. Obviamente comimos relleno de empanada durante una semana. Qué locura. Pero ese día, Ricardo, tomamos la decisión de mudarnos de estado. Ok. Ese día dije, Florida no es para mí. Yo me voy Mira, de este mira, estado. mira, mira que hay un dato muy interesante. Incluso para los mismos americanos que viven en Ujú, Florida, tienen una barrera mental de que salir de Florida es difícil. Y es difícil porque obviamente acá en tema de taxes, en tema de impuestos, hay ciertas excepciones que te permiten no tener tantos ujú, descuentos y hay mucha gente que se mete en la cabeza que solamente se puede vivir en Florida y absolutamente no es cierto. Mi ujú, caso es, yo estoy en Florida, a mí me ha ido muy bien acá, me siento muy cómodo, tengo mi esposa, tengo mi familia, ujú. pero te soy honesto, o sea, hay muchísimas oportunidades. ¿Para dónde migras? Me muevo para San Antonio, Texas. Yo de Texas no sabía nada y menos de San Antonio. Dije como, no, yo no sabía absolutamente nada. Tenía una amiga acá que había venido con el programa de Au Pair, que venía de intercambio y vivía ella en una casa de familia cuidando niños. Ella me dice, Diana, yo te puedo recibir por una semana a ti sola. No puedo recibir a tu novio. Yo en ese momento vivía en la Florida, en Miami, con mi tía también. Y me dice, yo no los puedo recibir a ellos, te puedo recibir a ti. Llego yo a una ciudad desconocida, no sabía absolutamente nada de cómo rentar un apartamento en mi vida, no sabía o sea, cosas que ahora para mí son obvias, en ese momento no lo eran, ¿cierto? Cosas como rentar un apartamento, como tener un crédito, como que te iban a Claro, revisar, absolutamente nada sabía. Durante esa semana que ella me dijo, puedes quedarte acá, pero no puedo movilizarte, no puedes hacer nada, o sea, puedes quedarte en Uber, pagando Uber toda la semana, de arriba para abajo, mira el desconocimiento de saber que existen agentes de bienes raíces que te ayudan a buscar un apartamento sin cobrar. claro. Pero yo estaba haciendo esa labor porque no sabía, sin conocer la zona, sin conocer el área, sin conocer absolutamente nada. Llego a San Antonio, Texas, y a la semana conseguí un apartamento. Gracias a Dios no terminé en un hueco en San Antonio. Consigo un apartamento, le digo a mi novio, ya listo, todo está para que viajes, viaja con mi tía y empezamos nuestra vida en San Antonio, Texas. A la semana ya los dos teníamos empleo. Claro. Y mira que Texas es un estado que está teniendo un boom tan impresionante. Yo trabajo en tecnología. Yo soy desarrollador de software y trabajo con inteligencia artificial. Ujú. Y Amazon y grandes compañías prácticamente están montando los headquarters over there. Y Claro, porque aquí no pagas impuestos sobre la renta. Es decir, claro, tú no pagas un impuesto, sí pagas obviamente todos los impuestos de las casas y varios impuestos también, no significa que vives gratis, ¿verdad? Pero hay un impuesto que se paga en otros estados, por ejemplo, como en California, que es el impuesto sobre el ingreso y es claro. muy alto. Entonces acá en Texas no se paga, entonces, aunque acá el salario no es muy alto, con lo que ganas vives muy bien, ahorras, compras casa, es decir, es un estado muy amigable con los emigrantes y con el salir adelante, el formar futuro. Ahora, llegas a San Antonio, llegas Ujú. con todos los retos porque también está el tema, digamos que en Florida, yo nunca viví en Miami. A mí, te soy honesto, a mí Miami nunca me gustó. Sí, Yo dije, yo aquí no puedo vivir, esto es una locura. Y total. y llego y obviamente en Miami, si tú hablas español, no tienes ningún problema, pero en la medida que te vas moviendo hacia el norte, te vas Ujú, encontrando con una barrera idiomática, es complicada, el lenguaje es ujú. complicado. Cuando llegas a San Antonio, ¿cuál es tu primer trabajo? Mira, yo empecé a trabajar en un restaurante limpiando baños, porque mi nivel de inglés, yo había estudiado en Colombia año y medio en un lugar que se llama Colombo Americano. Los que son Claro, de Colombia deben conocerlo, ¿cierto? Que es algo muy común. Yo me gradué con un nivel B2 de inglés, supuestamente. Cuando llego a Estados Unidos y empiezan a hablarme acá, yo le decía a mi novio, yo perdí el tiempo, la plata, perdí todo, o sea, yo qué fue lo que hice allá en Colombia porque yo no entiendo nada. Entonces empiezo a limpiar baños, pero al mismo tiempo me contratan como niñera, para ser niñera de una familia. Entonces yo tenía dos trabajos y en el restaurante empecé como a ascender en posiciones. A esto siempre, digamos que yo di el mensaje es que lo que te corresponda hacer siempre hazlo bien. claro.
hazlo muy bien, así no te guste, pero hazlo muy bien. Entonces, claro, yo empecé a limpiar muy bien, a relacionarme con la gente, a hacer más de lo que me correspondía y me empezaron a subir de posiciones. Entonces, luego yo terminé siendo cajera de este restaurante y luego me dicen, quiero que seas manager del restaurante. Entonces termino con un trabajo, pero también yo era niñera. Y creo que mi nivel de inglés, no creo, pues estoy segura que mi nivel de inglés mejoró y se soltó cuando yo empiezo a cuidar a esta niña de 3 meses que va creciendo conmigo y su nivel de inglés necesita empezar a hablar, entonces yo empiezo a hablar con ella. Entonces todo mi nivel de inglés en ese momento lo aprendo cuidando a una niña. Y también pues trabajaba en el restaurante. Muchos retos, claro. Siento que la industria de los restaurantes y hoteles es Uf, donde más competencia de latinos hay. sí. ¿Y sabes algo? Me da tristeza decirlo, pero es la competencia más desleal que te puedes encontrar, Total. lastimosamente. Mira, te Es voy a donde te contar. dicen. Cuando yo llego, Ujú, yo tenía restaurantes en Colombia, entonces tenía muchísima experiencia. Y yo llego y en 2 meses a mí me ponen de nuevo empleado a asistente manager. En 2 meses. Y obviamente empiezo a ganar mucho dinero, pero empiezo a trabajar demasiado, demasiado. Y a los 6 meses ya era manager de una tienda completamente nueva, donde ujú. en ese momento estaba ganando muchísimo dinero, pero estaba sacrificando mi vida. Y uno de los retos más grandes que me encontré era el tema de manejo de personal con latinos y manejo de personal con colombianos y manejo Guau, de sí, personal con gente de nuestro territorio, ¿sabes? Y me dolía porque no entendía por qué como sociedad no nos ayudamos los unos a otros. Hay como una especie de envidia que es doloroso, pero creo que lo he visto en muchísimos casos y ahora que me lo cuentas me acuerdo justamente porque digamos que ese fue un reto para mí, manejar personal y, y me tocaba manejar muchachitas de 18, 19, 20 años, que era un tema muy complejo, era te muy entiendo. complejo, Te entiendo perfectamente y de ahí nace uno de mis lemas y es que tú no tienes que venir a hacer a Estados Unidos lo que te toca. claro, No tienes. Si tú te informas y tú llegas con una estrategia, no tienes por qué llegar a hacer cosas que no te gustan. Es en los restaurantes donde te dicen, tú vas a ejercer tu carrera, estás loco. Yo llevo trabajando 17 años en esta industria y no lo he logrado. Es donde te dicen, ¿tú comprarte una casa? No. Entonces empiezas a escuchar miles de voces diciéndote, no puedes, no puedes, no puedes, y en algún punto te lo terminas creyendo. Si ellos no pudieron, yo porque sí voy a poder. claro. Es increíble porque paso por esa misma situación y me acuerdo encontrar personas con documentos que llevaban 15 años trabajando 14 horas al día, trabajando 6 días a la semana, 14 horas al día. Yo decía, pero ¿cómo es posible si tú tienes todo, hablas el idioma, tienes documentos, tienes todo y estás acá? Es un lavado de cabeza. Yo creo que es una limitación mental, ¿sabes? Y, Total. y, y creo que esto es un mensaje importante para dar a transmitir que al final todo es de actitud. Si no importa qué tipo de trabajo tú hagas, da la mejor versión de ti. Y ese es un Exactamente. aspecto muy importante porque es increíble. Yo vengo con la imagen de Estados Unidos de que es un país que va a haber una competencia muy alta y lo que me encuentro en realidad es un nivel de mediocridad bastante alto. Y me llama mucho la Total. atención que siendo mínimamente profesional en un trabajo, resaltas con respecto a los otros. Entonces digo, oye, acá tengo una oportunidad de poder crecer. Digamos Ujú. que mi situación en este momento no es la mejor, Sí, pero tomo ventaja competitiva con respecto a los otros. Ahora, total. ¿en qué momento te da por hacer divulgación de lo que vas aprendiendo y de lo que vas conociendo y vas, porque has crecido muchísimo y te soy honesto, te contacto porque te vengo siguiendo desde hace mucho tiempo y me encanta el contenido que haces, me Sí. encanta cómo humanizas tu trabajo y tu proyecto y esa es la razón por la que te traigo acá. Sí, mira, mientras a mí en el restaurante me decían otros hispanos y otros latinos, tú ejercer tu carrera, por favor, tú no puedes. Yo siempre llegué con la mentalidad de voy a dejar el yo fui a un lado. Es decir, yo nunca dije, yo fui periodista, yo porque tengo que hacer esto. Siempre he tratado de crear una nueva versión mía en cada una de las etapas que he pasado en Estados Unidos, ¿cierto? Darme a conocer por lo que estoy en este momento y no por lo que yo fui o lo que hice. Entonces, mientras en el restaurante me decían, tú no vas a poder, yo les contaba, ¿ustedes saben algo de pronto de ejercer la carrera, de cómo yo puedo ejercer mi profesión, de cómo?
olvídate lo que te digo, siempre me decían no. Mientras en este lado me decían eso, yo cuidando a la niña, cuidaba a la niña con una familia estadounidense, texana. Y la mamá de esta bebé era comunicadora social. Y en una conversación un día, ella me dice, ¿tú qué estudiaste en Colombia? Entonces yo le dije, yo soy comunicadora, estudié esto. Y me dice, yo quiero ayudarte a hacer tu hoja de vida para que empieces a aplicar empleos porque tú sí puedes ejercer tu carrera en Estados Unidos. Por este lado me dicen mis amigos hispanos, no puedes. Por este lado me dice una persona totalmente ajena a mi cultura, puedes. Y yo encuentro en ella un soporte de me ayuda a hacer mi hoja de vida, me ayuda a crear correos corporativos para empezar a hacer las aplicaciones. Mientras en este lado ella me decía, tu nivel de inglés está muy bueno, en este otro lado me decían, tu nivel de inglés está terrible, no te entiendo, hablas como Sofía Vergara, ¿cierto? Cuando hablas inglés. Y en este otro lado me decía ella, tu nivel de inglés cómo ha mejorado. Yo duré trabajando con esa familia como 4 años. Wow. Entonces, ella me impulsa a buscar trabajo, ella me impulsa a encontrar una oportunidad para realmente poder demostrarle a mis otras personas que sí es posible. Y empiezo yo con el tema de que quiero ser youtuber. En ese momento donde YouTube era como la plataforma más fuerte del mundo, entonces yo empiezo a hacer videos que de hecho hace poco los compartí en mis historias. De verdad, yo decía, yo quiero ser youtuber, quiero compartir mi historia, pero me daba pena. Yo decía, ¿quién va a querer escuchar mi historia? O sea, no. Pero un día digo, hago la transición, ¿no? Encuentro un empleo, encuentro un programa que me permite estudiar y trabajar y que me permite pasar de ser niñera, de trabajar en restaurantes, a ser coordinadora de marketing de una empresa en Estados Unidos. Ahí es cuando hago clic y digo, yo tengo que compartir esto. Nadie lo compartió conmigo, todos me decían que era imposible, ahora yo quiero hacerlo, quiero compartir esta experiencia mía. Cuando empiezo a compartirlo, pues sí, qué chévere, ¿cierto? Las personas escuchan tu historia, pero finalmente, ¿es solo mi historia o cómo yo puedo aportar a que esas personas también lo logren? Y ahí hago otro clic. No quiero ser parte solamente de que conozcan mi historia y de Ana, qué chévere en Estados Unidos y lo que logra y cómo es. Quiero ser parte de la solución. ¿Y cuál es mi aporte? Mostrarles cuál es el camino para llegar allá como yo lo hice. Es ahí Que cuando empiezo a crear comunidad. es increíble, ¿sabes? Porque justamente me acuerdo que te voy a contar algo muy personal. Ujú. Cuando yo estaba en este proceso para que me llegara mi permiso de trabajo, me acuerdo que todas las noches decía, el primer día que me llegue el permiso de trabajo, renuncio a este trabajo. Sí, Ya estaba cansado, ¿sabes? Llevaba sí. 4 años trabajando 80 horas a la semana. Y la visa de trabajo me llega un sábado. Wow. El domingo anuncio y digo que no sigo trabajando en esa empresa. Me retiro. Y ese mismo domingo en la tarde me llama una compañía, un diseñador muy famoso de televisión que necesitaba un diseñador gráfico. Y me contacta ese mismo día y me dice, ¿puedes reunirte conmigo hoy domingo para tener una entrevista? Yo dije, si me está llamando ahora es porque me necesita. El Claro. lunes empecé a trabajar. Y empecé a trabajar como diseñador gráfico. Me acuerdo que trabajaba de 8:30 a 4:30 de la tarde. Para mí eso era Sí, maravilloso. Salir igual. y ver el sol era algo que Sí, apreciaba demasiado. Y es ahí qué lindo. cuando te das cuenta que empiezas a apreciar tantas cosas. Que perdiste Simplemente, tanto, que te perdiste claro, en el proceso. que te pierdes en el proceso porque obviamente tú tienes necesidades, tú tienes que pagar, tú tienes que salir adelante. Yo Ujú, nunca he creído en que yo voy a trabajar para pagar mis servicios públicos, ¿no? Yo aspiro a poder invertir, a poder ahorrar, a poder crecer. Y en ujú. ese momento empiezo a trabajar como diseñador gráfico y empiezo a formarme y paso a ser web developer y paso a ser software developer y empecé a crecer Guau. y fui cambiando de compañías. Pero te quiero compartir una historia también que me pasa. Cuando estaba en el restaurante, sola, yo trabajaba esas 14 horas, trabajaba 13 horas parado, solamente descansaba 1 hora. En esa hora que yo descansaba, yo me sentaba con mi laptop a almorzar y a estudiar. Y el mensaje que yo recibía de mis compañeros de trabajo era, ¿para qué haces eso? Estás perdiendo el tiempo. Y me acuerdo que yo les decía a todos, en 2 años me vas a ver y Ujú. te vas. Y pasó tal cual, porque lo tuve en mi mente y lo atraje, pero no lo atraje porque lo pensaba, no es que porque tomé acción, porque si no me Exactamente. preparo, y mira que esa es otra, y esto es un tema muy interesante para hablar, y creo que es un mensaje que podemos divulgar hacia la Ujú. comunidad de latinos. En campos de tecnología, en campos de sector donde puedes aplicar a un trabajo,
en este sector como desarrollador de software, como desarrollador de inteligencia artificial, como diseñador gráfico o como diseñador de páginas web, Ujú. realmente tú no necesitas una carrera universitaria. Yo soy administrador de empresas. Exactamente. ¿Y sabes dónde estudié yo? En Coursera. Yo pagaba $50 mensuales por Coursera Plus y me tomaba la tarea de estudiar todos los días y desarrollaba todos los cursos. Me permitió crear la experiencia y hacer un pequeño portafolio que cuando la oportunidad me la da la compañía, yo la tomo. A mí nadie me conecta con esa empresa porque esta es otra cosa que te dicen cuando llegas. Ah, No, sí. es que tú necesitas tener conexión o tú necesitas tener, como dicen en Colombia, una palanca. Necesitas No. tener una palanca para poder... No, Mm, olvídate. Olvídate. no. Mira, yo el día que aplico al último trabajo que tengo, que es un trabajo en una empresa muy buena, ese día yo apliqué, tuve una entrevista de trabajo en esa compañía y 3 horas más tarde tuve otra entrevista en otra empresa. Al otro día me llaman las dos empresas con 1 hora de diferencia Wow. ofreciéndome los puestos de salario. Me había ganado los dos puestos y estaba en la disyuntiva, ok, ¿qué voy a hacer? Ahora eras tú el que decidía. Exacto, ¿qué decido? Y obviamente Ujú. decido tomar una oportunidad, le explico a la otra persona, prácticamente me estaban pagando lo mismo, pero no era lo que me pagaran, era la oportunidad de crecimiento que tenía en una empresa con respecto a la otra. Entonces, Exactamente. es crear tu mindset, es crear tu mentalidad y no parar la atención a lo que digan las personas. Porque si tú te pones a parar la atención a lo que digan las personas, yo no estaría haciendo este podcast, tú no estarías divulgando No. lo que haces y no tuvieras el proyecto que estás teniendo. Ujú. Es impresionante. Entonces, Así. creo que ahí donde tenemos tenemos que trabajar en la mentalidad, porque es importante. Yo El siento tema, que es muy importante, y discúlpame, te interrumpo, poner metas claras. O sea, yo realmente qué quiero hacer y a cuánto tiempo. Yo nunca me visualicé siendo empleada a largo tiempo, jamás. claro, O sea, yo sabía que era ser empleada iba a ser parte de mi proceso para llegar a ser independiente, porque yo tenía que aprender de los mejores, lo tenía claro. Yo tengo que aprender de los mejores porque yo quiero un día tener mi empresa. No sabía de qué quería tener una empresa, te lo digo. A este punto todo se fue dando en el camino, ¿cierto? Yo tuve muchos emprendimientos que fracasaron. En ese momento yo los vi como fracasos, ahorita como muchas personas dicen son aprendizajes, porque cosas que cometí en el pasado de errores cuando emprendí, no lo volví a cometer cuando creé mi empresa, ¿cierto? Esta que claro. tengo ahora. Pero siento que siempre fueron metas, siempre me proyecté a cuánto tiempo me voy a ver de tal forma, o sea, nunca fue como, siempre voy a ser empleado y voy a ver qué pasa, o voy a ir en el camino a ver qué pasa y cómo se me va dando la vida y si en Estados Unidos envejezco 17 años trabajando en un lugar, no. Yo siempre tuve claro que no iba a ser empleada para siempre, pero que ser empleada me iba a llevar a aprender de la mejor experiencia y de las mejores personas para llegar a donde yo quería. Y cuando empiezas a divulgar, ¿cuánto tiempo te toma en tú decir, puedo vivir de esto? ¿Cuánto tiempo te toma? Sí, mira, fueron exactamente 3 años. Wow, Yo empiezo a crear contenido serio, o sea, como que muy juiciosa de mi vida y de no solamente de mi vida, sino de compartir información en el 2020 cuando llega pandemia. Yo ahí ya era coordinadora de marketing, yo tenía un trabajo full time, pero nunca fue como, me voy a quedar en esto, o sea, yo claro. quiero empezar a compartir. Y empezó como una pasión, Ricardo. Nunca empezó como, voy a hacer plata de esto. Siempre fue como mi pasión. Yo salía de trabajar y grababa videos, compartía mi experiencia y siempre estuvo el factor más importante, que es el que yo les digo a las personas que trabajan conmigo. El factor más importante de nuestra empresa es la pasión de ayudar. Eso es lo más importante. Entonces, siempre en mí fue como, yo quiero ayudar, yo quiero dar información gratuita, yo quiero dar asesorías gratis. Así empezó todo mi proyecto, dando asesorías gratis, que nadie llegaba, ¿cierto? Porque cuando no nos Claro. cuesta, hagamos fiesta. Pero entonces, yo empecé con ese proyecto ahí. En 2020 empiezo todo esto y después se fue dando y se fue dando y poco a poco iba llegando más gente. Ya no solo me miraba mi familia ni mis amigos, me miraba más personas y empiezan a preguntarme. Diana, que quiero que me asesores, quiero que me digas cómo hacerlo. Y yo decía, pero yo qué voy a asesorar, o sea, esto tan básico, no creo que la gente quiera pagar por esto. De verdad las personas quieren pagar porque yo les cuente cómo pueden llegar allá sabiendo que la información está en internet, la información está online. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces nos cuesta buscar, nos cuesta pensar en que voy a sacar 10 minutos de mi noche antes de irme a dormir para hacer una investigación de cómo puedo ejercer mi carrera. Y a veces también la información es muy confusa, entonces empiezo así y me toma 3 años exactos. Cuando yo empiezo a crear contenido,
también tenía una pasión y era volverme colaborar con marcas, tener contratos grandes con marcas. Cuando a mí me contrata Verizon, ahí dije, ya, esto ya lo logré. O sea, en ese momento dije, listo, ya me está viendo Verizon, ya me están viendo más marcas. Excelente. Ahora, tenemos un problema real y tenemos una realidad. Y es que hay muchas personas que llegan a Estados Unidos, como Carlos, que me ha invitado la semana pasada, que es venezolano, llega con una oferta de trabajo Sí. a trabajar en una empresa de tecnología, un muy buen trabajo, empieza a ganar muy bien desde el principio. Y hay otras personas que les toca por el otro camino, que llegan con una visa de turismo o lastimosamente personas que les toca cruzar la frontera y que llegan con muchísimas incertidumbres. Sí. Quiero hacerte una pregunta desde las dos perspectivas. Si llegas, y quiero aclarar algo que es importante en este episodio. Aquí yo no estoy promoviendo la inmigración ilegal. Aquí estamos dando información. Si hay una persona que llega con una visa de trabajo y por X o Y circunstancia le toca quedarse o se queda en los Estados Unidos, ¿cuál es el primer paso que esa persona debe tomar para arreglar su situación migratoria? Sí, mira, lo primero que yo difundo mucho en mis redes sociales es que no lleguen a ese punto. Por eso Claro. doy tanta información, ¿cierto? De no pensar que me tocó quedar. Tengo una visa de turista y es que no encontré opciones, me tocó. Porque a mí, Diana, me tocó esa perspectiva, ¿cierto? De verme al límite de consultar abogados y que me dijeran, no hay nada que hacer, pedí asilo, ¿cierto? O cásate, o que salga. A mí me decían los abogados de migración, sal y que te peguen y pides una visa y obtienes tu residencia de esa forma. Nunca me dijeron, fortalece tu perfil profesional, estudia, con una visa de estudiante puedes trabajar, hacer tus prácticas en una empresa. Nunca me dijeron eso. Entonces, antes de que la persona llegue a ese punto, para mí es fundamental que entiendan que hay muchas posibilidades. Claro. La posibilidad, y debe ser la última posibilidad, debería ser, no hay nada que hacer, me quedo sin documentos. Le hemos cambiado el estatus a personas que están a un día de perder su estatus, Uf. con un estatus de estudiantes, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces yo les digo que existen las posibilidades. Una persona que está en este momento y que me está escuchando y me dice, Diana, estoy de verdad desesperado, no sé qué hacer, ¿qué hago? Yo le digo, aquí en Estados Unidos hay dos cosas fundamentales. O tú inviertes tiempo o tú inviertes dinero. Las cosas gratis no existen, Claro. lastimosamente. Los procesos migratorios no son gratuitos, pero tú siempre puedes encontrar opciones de llegar a una beca, puedes encontrar de pronto oportunidades para hispanos que solo existen si tú buscas la información. Y yo todos estos programas los empecé a conocer investigando para las personas que asesoraba. Entonces, para mí asesorar a alguien hace parte de aprender. Cada que a mí me dicen, yo tengo este caso y yo investigo, yo digo, wow, todas las posibilidades que existen. Entonces, antes de llegar a ese punto, les digo, hay muchas más posibilidades. Una persona que se ha quedado sin documentos y que dice, Diana, ya no tengo posibilidades de salir adelante en este país, me tocó quedarme en este restaurante, le digo, tampoco eres. Claro. Tú puedes crear una empresa, tú puedes generar empleo, tú puedes hacer y vivir de tus pasiones desde un emprendimiento sin necesidad de tener documentos. Y ojo, lo que dices tú es cierto, no promuevo la migración ilegal, al contrario, antes de que lleguen a ese punto, que ojalá nadie tuviese que llegar a ese punto, les digo, existen posibilidades, una visa de estudio, una visa de trabajo, una visa por patrocinio. Las empresas están, inmigración tiene bases de datos de las empresas que te quieren como hispano. A veces es difícil de creer, a veces creemos que son las empresas que nos cobran 20,000 o 30,000 dólares solo por darnos el dato de una empresa que nos quiere patrocinar, cuando está la base de datos oficial de migración. Ahora, Diana, quiero contarte una experiencia que me pasa a mí. Ujú. Estoy en los Estados Unidos, tengo un familiar viviendo en Colombia y empieza a buscar oportunidades laborales dentro de los Estados Unidos y encuentra una empresa que supuestamente lo patrocinaba. Y quiero que este tema le ponga muchísima atención, porque también hay que investigar, porque hay muchísimos fraudes, hay Demasiado. muchísimas estafas. Y Ujú. mi amigo, mi persona empieza a contactarme, a decirme, mira, yo tengo muchísimas dudas de esta empresa. ¿Será que tú puedes ir hasta esa dirección? Yo le decía, joder, está a 3 horas. Está a 3 horas de donde yo estoy, pero sabes que yo voy a ir. Y me Claro. da la dirección y me aparezco en ese lugar donde supuestamente estaba la empresa y me abre la puerta un vigilante
y pregunto si esta es la empresa y me dice, sí, sí, le digo, ¿me puedes dar un tour? Y mira, yo apenas entré, sabía que No. era una estrategia para robar dinero y le estaban pidiendo casi $15,000 en papeles y trámites. O sea, es ahí yo creo que donde yo Ujú. encuentro muchísimo valor en lo que tú haces, en tener las conexiones, en buscar la información adecuada, porque hay muchísima gente que está aplicando desde Argentina, Chile, Colombia, Brasil, en supuestas empresas ficticias que no Ujú. existen solamente para robarte el dinero. El momento que tú te depositas, ellos te bloquean, porque lastimosamente en este país el nivel de estafas o scams, como le llaman acá, es terrible, es terrible. Es O sea, mucho. A mí me, o sea, acá entre paréntesis, a mí en Miami me estafaron. Me dijeron, te vamos a dar una lista de empresas que están contratando personas. Y por eso páganos $200. Yo pagué $200 por una lista que era empresas de nombres de hoteles que me dieron de Miami. Pero no estaban contratando, eran nombres de hoteles y que fuera yo a hacerlo. Y yo con ese tema soy súper cuidadosa. De hecho, los aliados que yo tengo, con ninguno de los aliados que tengo, hacemos procesos de páganos 15,000 o $20,000 para que te traigamos con una empresa. Porque encuentro desleal el que tú le des a una persona el dato de una empresa sabiendo que esa persona con ese dato puede hacer todo el proceso y por ley la empresa tiene que pagar todo. claro. La empresa es quien paga el patrocinio del extranjero, por ley. Entonces, una persona que tiene una visa H2B temporal, la empresa paga. Una visa que tiene una persona que tiene un visado EB3, la empresa paga. ¿Qué pasa con estas empresas terceras? Que sirven como intermediario para decirte que la empresa está y hacerte en todo el proceso. Pero tú ese proceso lo puedes hacer, porque la empresa finalmente es quien paga y quien debe tener el abogado quien haga todo el proceso. Yo creo que, mira, a la final lo más importante es no caer en el desespero, ¿sabes? Porque cuando tú caes en el desespero tomas decisiones terribles. Yo Totalmente. tuve la oportunidad de tener ángeles que me guiaron en el camino, porque yo llegué Ujú. con muchísimas incertidumbres y me acuerdo que contraté a uno de los mejores abogados en Miami y él fue muy honesto conmigo. Me dijo, mira, Ricardo, yo te puedo sacar perfectamente $20,000 si quiero, pero si tú aplicas por un asilo político, la Sí. probabilidad que te salga es muy baja. Y Ujú. la gente cree que aplicar a un asilo político es simplemente aplicar y que en 5 años me va a llamar a una entrevista y voy a pasar. No, mira, te voy a contar una historia de una persona, porque justamente cuando yo hablo con este abogado, él me dice, no lo Ujú. hagas. No lo hagas porque tu probabilidad va a ser muy baja. 3 semanas, 4 semanas después, conozco a una colombiana que llega, recién llegada, y está en su desespero de que no quiere que su visa expire. Y me dice, mira, voy a aplicar para un caso de asilo político. Te digo, no lo hagas. Escúchame, por favor, no lo hagas porque tienes que tener un caso fuerte que demuestre que realmente tenías una persecución política. Ujú. Ella lo aplica en el 2018 cuando está Donald Trump y Donald Trump, digamos que incentiva acelerar los procesos de asilos políticos para cuando se haga el proceso te llaman y ella cae en ese caso. Ella aplica y al mes la llaman y presenta su supuesto caso de asilo político y lo primero que le dice el juez, la juez en West Palm Beach le dice, mira, tu caso no es denegado y le dan una orden de deportación. Ahora, ella entre su desespero se consigue una persona para casarse y logra casarse con esta persona solamente para arreglar su estatus migratorio. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Cuando se acerca ante la juez a decirle, mira, estoy casada, quiero aplicar por mi ciudadanía o por mi residencia porque estoy casada, y le dicen, no, es que tú no puedes tener dos casos abiertos. Tú no puedes tener un caso de asilo político y un caso de matrimonio. Tienes que cancelar el caso de asilo. Ella le dice, voy a cancelar mi asilo. Ella se lo dice, denegado. Han pasado 7 años y esa juez le ha cancelado 4 veces la solicitud de vencimiento de, de la cancelación de asilo político. Es ahí donde Ujú. yo digo que la gente tiene que tener mucho cuidado porque no se trata de aplicar por ganar tiempo. Hay que hacer las cosas bien. Y si te encuentras Mira, con posibilidades reales, aprovéchalas porque es complicado. yo siempre le digo a las personas que el asilo debería ser la última opción que tengan. O sea, pero la última y la más remota, especialmente si tú eres una familia que me está escuchando y tiene niños. Esos niños no han pedido que les cierren puertas que uno como adulto quiere cerrarse. Un caso de asilo es una carga migratoria muy fuerte
se los dice una persona que es aplicante de asilo, porque eso fue lo que su abogado de inmigración en ese momento le dijo que podía hacer. Yo sinceramente les voy a decir que existen tantas posibilidades Ujú. que ustedes tienen, que si ustedes se imaginaran que ese dinero que invierten en asilo o ese tiempo que invierten desgastándose de será que sí, será que no, lo puedan invertir en un caso que tanto que promueven el profesional, tanto que promueven las personas que realmente tienen para aportar a este país y les dan su residencia por eso, yo les diría, háganlo. El tema de asilo es una curita como cuando tú te pegas y Claro. así tienes un golpe fuerte, es como si te fracturaras un pie y te pones una cura. Te deja de sangrar por el momento, pero si tú no te haces una cirugía, si tú no vas y te haces una radiografía, no va a pasar nada. Es una curita y finalmente el pie se te va a volver a partir. Pasa lo mismo con el asilo. Es algo temporal. Si tú quieres establecerte en Estados Unidos, busca posibilidades y opciones que realmente te lleven a una residencia por tus méritos, que te lleven a tu residencia porque realmente tú le demuestras al país que mereces estar acá. El caso de asilo lo tomaron como procesos de, Sí, es que me llega mi permiso de trabajo y mi social. sí. Voy a poder trabajar 5 años y ya en 5 años veré No, cómo resuelvo. Olvídate. no. Y 5 años, tú ves 5 años lejos, pero 5 años, Nada. tú cierras los ojos y los abres y ya han pasado 7. Es Entonces, así. no, no, el asilo debería ser la última opción que las personas tengan. Y de verdad es una opción únicamente para una persona que está siendo realmente perseguida y que lastimosamente, porque todo el mundo está metiendo asilo en temas migratorios, estas personas que realmente sí están necesitando que les resuelvan su caso pronto porque están siendo perseguidas, lastimosamente no se han podido ver beneficiadas de su caso de asilo por este tipo de razones, porque todo el mundo Claro. está metiendo asilo por deporte. Mira, el problema de la inmigración realmente en los Estados Unidos es un Ah, tema de dinero. Es un tema de dinero. Es la verdad. Aquí, sí, si tú llegas con $500,000 a invertir en una compañía y sí, creas 10 puestos de trabajo, a ti te abren las puertas de este país sin ningún problema. No importa de dónde totalmente. tú vengas. No Ujú. importa de dónde tú vengas. A la final es un problema de dinero. Y yo creo que también hay que concientizar a las personas de que cuando llegamos acá hay que aportar. Y por eso te quiero preguntar sobre unas letras muy específicas. IT number. ¿Qué es el Ujú. IT number? El IT number es un número que pueden sacar las personas que no tienen la posibilidad de tener un Social Security, pero que es un número que les va a permitir declarar lo que ganan dentro de los Estados Unidos por ley y que por ley lo deberían hacer, ¿cierto? Si yo gano en Estados Unidos como empleado, independientemente de que no tenga la autorización de empleo, debo demostrar eso y debo presentar mis impuestos por medio de un IT number. Ahora, este número hay que tener mucho cuidado porque también a veces sacan IT numbers como deporte. Siempre asesórense de su abogado, siempre asesórense de la persona financiera, pero tengan en cuenta que aunque desde la parte migratoria no sea lo más recomendable a veces, ¿cierto? De que tú estés demostrando que estás ganando dinero sin tu permiso, siempre para a largo plazo va a ser un beneficio migratorio Claro. también de que tú estés actuando en buena fe y que estés haciendo las cosas de forma correcta dentro de los Estados Unidos. Entonces, si tú estás ingresando dinero dentro de Estados Unidos, debes declarar esos impuestos y viene el tema del IT number. El IT number no solo te permite hacer eso, te permite generar un historial de crédito, te permite comprar vivienda, aunque no lo crean, y te permite también crear empresa. Claro, yo creo que eso es importantísimo, porque Sí. la gente llega acá y cree que simplemente porque llegó con una visa no puede abrir una compañía o no Ujú, puede aplicar para comprar un carro o no puede comprar una casa. Y ujú. mira, lo primero que yo hice cuando llegué a Estados Unidos, yo siempre vine con la mentalidad de hacer las cosas bien. Y Exactamente. me acuerdo que mi primer trámite fue abrir una cuenta bancaria, mi segundo trámite fue abrir un IT number. Sí. Y yo siempre declaré todo lo que ganaba y Ujú. todos los años, aunque me doliera, aunque fuera bastante, me tocaba pagarlo y lo pagaba con gusto porque la calidad de vida que me estaba ofreciendo este país, esta era la forma que yo tenía para retornar. Y mira que Claro. cuando yo hago mi proceso para mi residencia y mi proceso para mi ciudadanía, el hecho de haber tenido un IT number fue un acto de buena fe. Aquí lo miran Claro. muy bien, porque lo que ellos no ven bien es que tú vengas, te aproveches del sistema, ganes, no declares
y te quedas Ujú, con la plata. Porque al final es claro, un problema monetario, es un problema de finanzas. Y yo creo que muchos norteamericanos lo que sienten es esa frustración de que ponen su dinero de taxes a trabajar a sí, otras personas que no están poniendo de su parte para contribuir al bien general. Y, y- claro. y yo entiendo que dentro de nuestra mentalidad es complicado entenderlo porque Colombia, tema de Ujú. impuestos, tú no pagas impuestos, lo que tú pagas es muy Tú poco. evades. Además, porque es que en países como los de nosotros con los impuestos no hacen nada. Entonces Claro, está esa es que se la mentalidad de yo roban. para qué pago impuestos si no arreglan vías, si no hacen nada. En Estados Unidos no pasa eso. En Estados Unidos son muy organizados con el tema de vías, ¿cierto? O sea, yo en lo que yo viviendo en San Antonio, Texas, te digo, acá sacan vías que uno dice en un año ya está construido todo esto. Entonces, también soy de la mentalidad de que si tú vas a un país, respeta las reglas de ese país. Claro, Si tú vas a un país, digamos que alíñate a sus reglas y a sus normas. No es como, no importa, es como lo mismo cuando me dicen es que yo no quiero aprender inglés. Yo hablo español y aquí también me tienen que hablar español. No, no. debes adaptarte al país al que estás llegando y respetar ese país. Mira que yo tuve una pequeña discusión cuando trabajaba en el restaurante. Llega Ajá. una mujer de Cuba que había cruzado el Darién, había durado un mes hasta llegar a Wow. los Estados Unidos, prácticamente llega y, y a mí siempre me gustó guiar a las personas, ¿sabes? Por mi experiencia, porque siempre quiero el bien común y quiero Ujú, ayudar en lo que yo pueda ayudar, porque ujú. de nada me sirve quedarme las cosas. Y me acuerdo que ella me pregunta cómo es este proceso de adaptación y cómo hacer las cosas bien. Y yo justamente le empiezo a decir, le empiezo a hablar de los taxes, le empiezo a hablar de la cuenta bancaria, le hablo del ITIN number. Y la primera reacción de ella como cubana, y es un tema cultural, dice, ¿yo para qué voy a pagar taxes si aquí a mí el gobierno me lo va a dar todo? Porque yo aquí estoy protegida porque soy cubana. Y sea, Ujú. el problema que tenemos de migración y de discriminación en los Estados Unidos es justamente debido a esa mentalidad con la que tú llegas. Y, Claro. y ella se lo toma mal. Yo se lo decía de la mejor forma posible, porque justamente eso es lo que me frustra, que llegan personas a aprovecharse de ese sistema que a la final terminan afectando a todos. Claro, porque entonces te empiezan a ti a relacionar, ¿cierto? Entonces ya cuando tú vas a buscar un trabajo, te empiezan a relacionar porque han tenido una mala experiencia con otra persona que ha querido aprovecharse del sistema y te relacionan solo el hecho de que sean hispanos. Ahora, el tema de los beneficios, yo digo que también el gobierno los dispone para las personas que realmente lo necesitan, pero porque una persona que tiene Claro, la capacidad de trabajar, de poder hacer las cosas, ¿por qué sacar hasta lo último del gobierno? O sea, no, no debería ser así. Y realmente eso es lo que yo comparto en mis redes sociales, o sea, hagan las cosas bien, que ustedes mañana puedan decir, llegué a Estados Unidos, tengo mis impuestos, estoy organizado, quiero hacer de todo algo, o sea, un común, algo muy bien. Y que tú también impactes a otro latino y a otro hispano con esa mentalidad. O sea, siento que estamos en una nueva generación claro. que estamos y que queremos hacer las cosas bien. Entonces, transmite eso con las personas que te encuentres. Ahora, Diana, veámoslo desde la otra perspectiva. Estoy Ujú, en Colombia, Argentina, Venezuela, ujú, estoy en Chile. Soy un recién egresado. Quiero mejorar mi calidad de vida, porque al ujú. final todos lo queremos. ¿Cómo, cómo es ese proceso para poder aplicar, teniendo en cuenta que, hombre, vas a tener que competir con un mercado local, porque hay que ser honestos, la empresa norteamericana va a dar prioridad a las personas que están Ujú. acá y que tienes que tener un talento especial para que ellos realmente te abran un espacio? ¿Cómo es ese proceso? Sí, lo primero es que se fortalezcan en el área en la que quieren aplicar. Si tú quieres aplicar, digo que en Estados Unidos existen visas de la A a la Z, hay visas para todo, no simplemente para profesionales. Si tú eres una persona recién egresada, tú puedes aplicar por una visa, por ejemplo, J1 y venir como internship a una empresa a aprender. Entonces, digamos que hay tantas posibilidades que eso es lo que yo invito a las personas, a poder, de acuerdo al perfil de cada uno, investigar. Si tú eres una persona recién egresada, tienes la visa J1, que es una visa de intercambio, tienes la visa F1, que es una visa de estudiante, y de hecho hay programas locales, por ejemplo, en Colombia hay un programa que se llama Fulbright, que te traen con todo pago a estudiar. Si tú demuestras que quieres aprender, que tienes la capacidad para venir y que tienes la capacidad para generar impacto en tu comunidad, perfecto. Te beca el gobierno de los Estados Unidos en alianza con Colombia, por ejemplo. Entonces hay muchos, muchos programas que no siempre requieren plata. Por eso te decía, hay que invertir dos cosas, o plata o tiempo. Claro. Si tú no tienes el dinero,
Invierte tiempo en investigar estos programas, en hacer un muy buen perfil, tu muy buena hoja de vida, ¿cierto? Esto desde la parte de aprender y de fortalecer estos perfiles. Ahora, existe una visa que es la H2B. No te requiere un título profesional. Requiere que tú tengas las ganas de venir a aprender. Una empresa estadounidense en sectores donde hay falta de personal, y sí hay falta de personal. Tú fuiste manager, yo lo fui, y sí falta personal para que llegue a trabajar, porque acá la parte de hoy no llego, hoy no llamo, y la gente renuncia como renunciar, digamos que eso a mí me impactó mucho recién llegué acá, No hay porque uno sentido de en Colombia tiene la pertenencia. responsabilidad de que tú avisas con 2 semanas de anterioridad que vas a renunciar. Aquí el mismo día te llaman y te dicen no va a llegar porque ya renunció, no va a volver. Entonces, sí existe esa mentalidad de falta de personal, que a veces me sorprende que me dicen, Diana, ¿cómo me dices que falta personal en Estados Unidos si yo ni siquiera he conseguido trabajo? Si falta personal, a ti no te falta empleo, te falta enfoque de cómo puedes aplicar. Estas H2B son visas temporales, no necesitas título universitario, simplemente decirle a un empleador que quieres venir a trabajar en una temporada en específica, en un restaurante, en un hotel. Bueno, ahora, después de la H2B existe la H1B, que es la que conocemos de profesionales, ¿cierto? Con título académico. Y luego de ahí para adelante vienen las residencias por profesión y bueno, ya todo lo de interés nacional y todas las otras partes. Pero siempre va a existir posibilidad, siempre. Lo que pasa es que nos falta poder enfocarnos en encontrar qué es lo que nos aplica. Lo que te aplicó a ti no me aplica a mí posiblemente. Lo que le Claro. aplicó a mi vecino no me va a aplicar a mí. Y sabes algo que yo creo que desvaloramos mucho en el tiempo en el que estamos. La comunicación que tenemos hoy en día, tú no la puedes comparar Sí, hace 30, 40 años. Te voy a jamás. contar una historia. Un tío mío aplicó a medicina en los años Ujú. 80. En ese Sí, momento, la Universidad de Miami solamente tenía 10 cupos para latinos, 10 sí. cupos para asiáticos y 10 cupos para comunidad Mm, negra. ujú. Mi tío aplica con más de 1000 estudiantes en todo el continente por ganarse esas 10 posiciones. Y él se la gana. Y él Ah, viene acá, es muy inteligente, estudia, logra graduarse. Lo primero que hace cuando se gradúa, él coge su maleta y se va para Nueva York. Y empieza a trabajar en una compañía farmacéutica. Y ujú. llegó a ser vicepresidente de Abbott, compañías al nivel más Guau. alto, si me hago entender. Ujú. Y está dado en lo más alto a nivel gerencial aquí en los Estados Unidos, trabajando en el mercado farmacéutico, que es una de las industrias que ¿Qué junto a más la dinero tiene? tecnología que más dinero Ujú. generan y que más beneficios tienen. Sí. Y yo digo, hombre, si él pudo hacerlo con todas las limitantes que hubo en ese tiempo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Por qué yo no puedo aspirar a hacer algo mejor? ¿Por qué tengo que estar en un reto o luchando? No, hoy en día tenemos tantas opciones, el Internet nos da tanto conocimiento, pero es cuando ahí perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo en contenido banal o perdemos el Sí. tiempo en Netflix. A veces muchas personas dicen, pero es que yo no tengo tiempo para esto, pero no tienes tiempo para estudiar, pero sí tienes tiempo Ujú. para verte un episodio de 50 minutos de una serie. Es donde Sí, ahí están total. las prioridades, ¿no? Te voy a decir qué pasa con los hispanos también. Y es algo que me he topado mucho con las asesorías que yo doy y los programas que tenemos. Las personas o los hispanos en general, me incluyo porque en algún momento fue así, queremos resultados microondas, inmediatos. Y eso no pasa. Un proceso migratorio en este momento se puede demorar bastante. Entonces, hay un factor que es paciencia, ¿cierto? Y que nos cuesta mucho porque tenemos necesidad, porque queremos emigrar, lo que sea. Pero, por ejemplo, hoy yo tuve una asesoría y quiero traerlo a colación porque es una chica que vi un video mío y me dijo, Diana, tú mostraste las empresas y yo apliqué. Y una de ellas me patrocinó por una Wow, temporada a venir como manager de un Dunkin' Donuts. wow. Me dice, vi tu video y le dije, tú no estás acá por ese video, tú estás acá por tomar acción. Porque muchas personas vieron ese video se viralizó, muchos millones de personas. Pero dime cuántas tomaron acción de decir, quiero aplicar y hasta que yo no tenga resultados no voy a parar. Entonces las posibilidades existen, ¿sabes? Pero no existen como pensamos que son. Llegar a Claro. Estados Unidos no es inmediato. Hay que pasar quizás por diferentes puentes, pero hay que establecer una ruta. Es como cuando tú pones el GPS y sabes para dónde vas. Si tú Sí. sabes para dónde vas, sabes cómo va a ser la ruta. Yo Pero creo si que, tú pones para donde me lleves, pues no hay ninguna ruta establecida. yo creo que esto que acabas de decir, yo quiero resaltarlo porque es más importante de lo que simplemente Sí, suena. Es tener un mapa. Crea un mapa. ¿Qué es lo que yo quiero?
pero no es solamente qué es lo que quiero, cómo lo voy a conseguir. ¿Cuáles Total. son mis pasos? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué me tengo que preparar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que estudiar? ¿En qué me tengo que formar? A la Sí. final, si tú creas ese mapa, como todo, va a haber momentos en que te pierdes, pero tú tienes un punto, tienes una, y la vida se va encargando de llevarte allá. Pero es cuando tienes una visión clara sobre lo que tú quieres. Y yo creo que eso es muy importante, sobre todo porque venimos con muchísimas limitaciones. Y yo creo que esto también viene de un contexto cultural y cada Ujú. país es completamente diferente. Por ejemplo, esto simplemente es un punto de comparación, pero tú no puedes comparar la migración colombiana con la migración de Guatemala. En Ujú. Guatemala los números son muy claros, 88% de los guatemaltecos que llegan al país no tienen ni siquiera una carrera universitaria. Sí, Entonces, tienen un tema de mentalidad que es mucho más complejo. claro. Digamos que en Colombia venimos con un mejor proceso educativo y venimos Ujú. con más oportunidades. Incluso si tú aplicas una visa es porque algo has hecho que te permite llegar a esa oportunidad de venir acá. Claro. Pero al final todo es de mentalidad y es tener un mapa claro, porque en todo este proceso nos vamos a encontrar con dificultades y es que migrar es difícil. Yo no conozco Sí. a ningún inmigrante que me diga, no, es que esto fue una maravilla, ¿sabes? O sea, No. al menos que seas un cantante muy famoso, un jugador de fútbol, que obviamente eso es una condición muy especial, pero cuando tú llegas a lucharla con el resto de las personas, nos encontramos con barreras culturales, Sí. barreras de todo tipo. Y yo creo Ujú. que ahí es donde ahí tenemos que trabajar mucho en el tema de la mentalidad. El latino tiene que cambiar el chip. Ese chip lo tenemos Sí. que cambiar. Porque sí podemos. Porque créeme que somos incluso muchísimo más responsables que un gran número de personas que están en este país, donde hay mucha gente mediocre y donde uno cree que acá la competencia va a ser, es como todo, es como todo. Sí. Es como si tú me digas a mí que en Colombia, porque tú tienes permiso de trabajo en Colombia, vas a tener un buen trabajo. Hay personas que hacen de todo tipo de labores, porque a la final, así es la naturaleza, ¿sabes? El que más se esfuerza, el que más trabaja por eso, va a poder encontrar una recompensa. Entonces, Claro. no se trata solamente de tener los papeles, no se trata de tener permiso de trabajo. Mira, yo conozco tantas personas con permisos de trabajo que están trabajando como si fueran ilegales. Y siento decirlo, porque vuelvo y lo repito, no hay trabajo que se desmerezca, pero yo creo que todos podemos apuntar a algo muchísimo mejor y podemos Te voy aportar a dar una muchísimas estadística oportunidades. clara. El 90% de las personas que toman una asesoría de perfil profesional son personas que tienen documentos y que saben inglés. ¿Sabes cuál es el factor número uno por el que contactan esa asesoría? No sé qué hacer, no sé cómo empezar. Claro. Hay- Son sus papeles, no es su nivel de inglés. Es, no sé qué hacer con mi carrera, no sé cómo puedo ejercer, no sé cómo puedo aplicar, a qué programas puedo aplicar. ¿Cómo hacer una hoja de vida? No sé, Diana. Hay, hay Entonces, un, hay un miedo, ¿sabes? Hay un miedo a enfrentarse a ese mundo laboral que es competitivo, pero hay un miedo, pero hay que demasiado. quitarse ese miedo. Esa exigencia laboral la vas a encontrar en todos lados, la vas a encontrar en todos lados. Y a veces esa exigencia laboral es menor que cuando trabajas en un restaurante, en un Oh, hotel, sí, limpiando. El por trato es supuesto. diferente y a ti se te abre de verdad un panorama que tú no conocías y que en el cual empiezas a ver que las cosas son posibles. Mira, si yo comparo las 14 horas que trabajaba en ese De verdad. restaurante limpiando, Ajá. mira, yo trabajo de mi casa. Yo trabajo remoto, yo no voy a ninguna Tranquilo. oficina, yo tengo calidad de vida como tú no te imaginas. Y Ujú. obviamente estoy creando empresa por otro lado, porque también tengo esa ambición. Siempre fue parte de mí, emprender siempre ha sido Ujú. parte de mí. Por eso en Colombia yo nunca fui empleado. Obviamente llego a Estados Unidos a otro contexto, tengo que adaptarme. Estoy en este proceso, estoy creando empresa ahora mismo, pero al mismo tiempo tengo mi estabilidad laboral. Pero yo trabajo desde mi casa, a mí nadie me molesta. En mi empresa solamente en un año pasé a ser nuevo empleado, a ser el líder de desarrollo de todo un grupo de gente americanos. Yo soy la única persona que habla español en la Muy compañía. chistoso. En un año. Y me lo gané y yo no tenía experiencia, pero me lo gané con actitud y demostrando que sí podía, de que yo era proactivo. Porque quiero decir algo, el americano se hiperespecializa en una cosa, es muy bueno en una cosa. Pero nosotros los latinos, nosotros resolvemos como sea. Nosotros sabemos muchas cosas. Exactamente. Y eso acá se aprecia mucho, ¿no?
Y adicionalmente que yo siento que tenemos un nivel muy bueno. Lo que tú decías, nuestra exigencia es bastante alta. Y acá cuando ven que tú eres tanto, es como que, ¿cómo así? ¿Dónde te pongo? Porque eres un empleado estrella de verdad. O sea, de verdad te quieren, las empresas te conservan eso que sabes y tú debes a eso sacarle mucho provecho, no de la parte negativa, sino aprovechar eso para crecer en las empresas, para dejar el nombre de tu país en alto. Yo también era la única colombiana en la empresa, la única que hablaba español. Entonces, de aquí a mañana dejes un precedente. Qué chévere trabajar con colombianos. Quiero Claro. contratar a otro colombiano. Quiero trabajar a otra persona de Venezuela, quiero trabajar con otra persona de Guatemala, de Argentina, porque ya tuve la experiencia buena de trabajar con un colombiano. Creo que Entonces es un no eres mensaje, solo tú, eres claro. como que vienes dejando también un precedente en los lugares donde vas trabajando. Ahora te pregunto, la semana pasada vivimos una Ujú. situación que a mí me dejó muy triste y fue la situación en Venezuela. Te soy Sí. honesto, yo soy colombiano, yo no soy venezolano, no tengo Ujú, ningún tipo de afiliación, nada con Venezuela. ujú. Estuve hasta las 2:30 de la noche esperando los resultados y cuando sale esta persona diciendo que Maduro, el dictador, gana, yo me puse a llorar, ¿sabes? Sí. Y me puse a llorar porque aquí he conocido muchos venezolanos Ujú. y son personas increíbles, ¿sabes? Lastimosamente hemos creado una imagen de los venezolanos, creo que errónea, porque se ha vivido un proceso de migración terrible. Son 8 millones de personas, es el 25% del país Eso es muy saliendo. Eso es algo sin precedentes. cierto. Ayer casualmente me reuní con 4 venezolanos y estábamos hablando. Y imagínate el amor que tienen por la patria, que uno de los venezolanos viajó hasta Venezuela para votar, porque en Estados Unidos ellos no pueden votar. En Estados Unidos Les Estados Unidos no quitaron tiene ese derecho. relaciones. Claro. Ahora, para alguien que está en Venezuela, en esta situación Ujú, tan desesperante, porque ujú. yo creo que la oposición ha hecho todo lo posible por hacer las cosas bien, pero aún así, haciendo las cosas bien, ni siquiera es factible de que estas personas vayan a dejar el poder. Se estima que va a haber una migración de más de 2 millones de personas que se van a distribuir en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, se van a regar en Argentina, Chile. ¿Cuál es la posibilidad real de un venezolano, teniendo en cuenta los ingresos que ellos tienen? ¿Qué tan costoso es para un venezolano aplicar por una visa de trabajo en los Estados Unidos? Mira, lastimosamente con todo este tema de migración, primero quiero decirles que yo también estoy pegada a que algo pueda pasar. No solamente porque trabajo con inmigrantes, ¿cierto? Sino porque de la mano tengo amigos que también son de Venezuela y he conocido esa otra parte de las personas de Venezuela, no de la que hablan en redes sociales, sino he conocido personas trabajadoras, personas que realmente han querido salir adelante y que han tenido que salir de su país forzados por la dictadura. Entonces, quiero decirles de antemano que estoy muy con ustedes, al igual que tú. Y de las posibilidades existen muchas. Ellos en este momento tienen el parol, ¿cierto? Humanitario, tienen el TPS y tienen otras opciones. En temas visados de trabajo, te voy a decir que al tener tantos beneficios humanitarios, algunos países han limitado el tema de que Venezuela aplique para visas de trabajo, algunas visas. En este momento no tengo la lista exacta, pero sé que las personas de Venezuela no pueden aplicar algunas visas de trabajo por lo mismo, por tantas razones humanitarias. Aquí mi invitación es que todavía tienen la posibilidad de emigrar con una visa de estudio, si son profesionales todavía están pueden aplicar por su residencia. Entonces, mi invitación es a que busquen fuentes confiables, fuentes de verdad fidedignas, las páginas oficiales del gobierno donde están los recursos para ustedes. De hecho, el gobierno ha establecido, por ejemplo, para los estudiantes venezolanos que puedan tener un permiso de trabajo para que puedan trabajar en Estados Unidos por la situación migratoria, tienen el parol, tienen el TPS. Entonces, yo los invito a que desde la parte, si son profesionales, apliquen desde la parte profesional a procesos que puedan llevarlos a la residencia. Y si definitivamente no hay nada y tienen que aplicar algún proceso por razones humanitarias, hay fundaciones específicas que los ayudan a poder encontrarles un patrocinio para que puedan venir, por ejemplo, como un parol. ¿Qué crees que va a pasar en Venezuela? Es una pregunta muy personal. Decía mi abuela que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ¿cierto? Siento que esta mujer ha hecho una labor
espectacular, María Corina. Ella ha hecho una labor increíble. En este momento siento que lo que está pasando va a llegar a un punto en el que realmente hay organismos que tienen que intervenir, pero pues es una dictadura, pero Es no tan todas las dictaduras, complicado. como hemos visto, se acaban igual. Entonces, pues nada, fe, soy una persona muy creyente, fe, oro por el país, oro por Venezuela, además porque en Colombia tenemos una gran población de gente de Venezuela y pues nada más que como colombiana quiero que mi país esté bien y sé que el aporte que dan las personas de Venezuela pues es un aporte económico también a Colombia, a Estados Unidos, entonces oro mucho por el país, estoy con ustedes y desde mi lado la información que yo pueda darles y brindarles pues siempre estará pública. Última pregunta. Y este es un tema porque aquí en los Estados Unidos se está viviendo un debate político complicado Sí. y hay una división muy grande. Ujú. Está Donald Trump, que tiene sus pros y sus contras, y muy posiblemente Kamala Harris, sus posibles pros y contras. ¿Qué crees que va a pasar a final de año? Porque tenemos un tema de elección que yo creo que va a condicionar mucho los procesos migratorios. Porque yo siempre trato de ver todo desde dos perspectivas. Yo no Ujú. demonizo a Donald Trump, ni santifico tampoco a Kamala Harris, porque tampoco es así. Creo que trato de entender la perspectiva de las personas que votan por Trump, que Ujú. quieren lo mejor para este país, quieren tener una protección fronteriza mucho más fuerte, quieren tener procesos de inmigración donde no se tomen oportunidades como la de los asilos políticos, que se la han tomado Ujú. como un juego. Ah, y tenemos a Kamala Harris que busca un tema de humanitario y tratar de ayudar. Y eso crea muchísimos conflictos. ¿Qué crees que va a pasar en este país? Porque yo creo que lo que pasó hace menos de un mes con ese acto de Donald Trump que sobrevivió a un ataque Sí. de asesinato, yo creo que él lo monta como ganador de la presidencia en los Estados Unidos. Yo veo muy complicado que Donald Trump no gane estas elecciones. ¿Qué perspectiva tienes tú? Yo pienso que va a ganar y Tú no te también. lo digo porque quiera Donald Trump y lo mismo que tú, o sea, soy muy neutra, ni siquiera puedo votar en este país para que sepan todavía. Entonces, eh, lo digo desde la perspectiva como me ha tocado como emigrante en los dos gobiernos. Yo emigro cuando está Donald Trump y estoy viviendo el proceso de migrante con este gobierno. Y te voy a decir que estando como emigrante, yo no había visto el país tan dañado como lo he visto ahora. Mira, te voy a decir algo que yo creo que le va a sorprender a muchos. Sí, Estando yo sin documentos en el momento en que Donald Trump estaba al mando, yo no sí, pasé tanta necesidad como la pasé sí. porque la inflación, la economía es una locura. Demasiado. Entonces, Es una a ese locura. punto voy. Si me lo preguntas desde mi experiencia, la economía de los Estados Unidos estaba muy bien cuando estaba el presidente Donald Trump. Y también te voy a decir una cosa que es, esta pregunta que tú me haces me la hacen muchas personas. Diana, ¿tú qué piensas de debo meter mi proceso antes de las cosas cuando tú haces las cosas correctamente? No hay por qué huir. Si tú eres un profesional que quiere hacer las cosas bien, Estados Unidos te quiere. Quiere que tú vengas y quiere que tú hagas las cosas bien, ¿cierto? Entonces, obviamente no hablo desde la perspectiva de que ignore la parte humanitaria y toda la cosa de los asilos, pero sí siento que hay que ponerle un control. La Claro. migración está desbordada y la migración desbordada no solamente afecta a las personas que están cruzando, no solamente afecta a los gobiernos, nos afecta a nosotros también, porque entonces cuando no hay algo controlado es cuando se aprovechan de los beneficios, es cuando empiezan a tildarnos a los hispanos como que venimos a no aportar. Entonces yo siento que lo que pase, que si gana el presidente Donald Trump, recupere un poco de la economía y que si se queda esta otra persona, Kamala Harris, que también recupere un poco de esto. Pero que estemos en un país que se esté viviendo lo mismo que se vive en Colombia cuando hay gobiernos que solamente quieren sacar provecho, no es justo, porque Estados Unidos tiene tanto para entregarle al mundo que no es justo que estemos en esta posición Sí, yo de creo que inseguridad, por ejemplo. yo creo que los demócratas se equivocan poniendo a Harris como candidata. Si te pregunto a ti, ¿tú quién crees que podría, la única persona, yo tengo una idea muy clara, un concepto muy claro de quién es la Mm, única persona que puede vencer a Donald Trump. Si yo te hago esa pregunta, ¿quién te llega a No, la no, cabeza? no sé, Hay una persona, no sé. ¿Para s- ti quién? Michelle Obama. Michelle Bueno, Obama sí. es la única persona
Sí, sí. que le puede competir a Donald Trump y Sí. que tiene opciones reales de poder ganar una elección en los Estados Unidos. Pero Michelle Obama no se va a lanzar porque yo creo que ya lo he estado meditando todo este tiempo. Y creo que cuando se sienta en la casa con Barack Obama, yo creo que hay un silencio incómodo en esa mesa. Y te lo digo Ajá. porque yo creo que ella ha estado con muchas ganas de poder aplicar, pero como te lo dije, en el momento que Donald Trump sobrevive a ese ataque de asesinato, se convierte en un héroe nacional. Y Claro. yo creo que ella no se va a arriesgar, porque a la final este país está estructurado que no importa que Donald Trump sea el presidente y que quiera tomar las decisiones que quiera tomar, este país tiene la forma de contrarrestar. Aquí no va a pasar lo que pasa en Venezuela, de que un presidente toma las decisiones que quiere. No. Y a la final van a Aquí. ser 4 años. Y yo sé que ella, porque ya a los 80 y tantos años, 83, 84 años, Donald Trump no se va a relanzar, no va a tener No. la edad, no va a tener el apoyo popular en ese aspecto. Y él va a tratar de delegar. Pero yo creo que Michelle Obama puede ser esa persona, pero creo que va a ser dentro de 4 años. Sí, Diana, siento que en este momento el país necesita un respiro y si tú le preguntas a una persona hispana, te va a decir, ojalá gane Donald Trump, sí. porque el país está, su economía está muy mal en este momento y su inseguridad está muy mal. Diana, si alguien te quiere contactar, toda la información de tus Ujú. servicios va a estar disponible en la descripción, va a estar disponible en la página web. Los invito a todos para que nos visiten en Sí. noboundarytalkpodcast.com. ¿Dónde te podemos contactar? Sí, todos mis canales oficiales, YouTube, em, TikTok e Instagram, que es como mis redes sociales más fuertes, Diana Páez Oficial. Ahí me van a encontrar, ahí van a encontrar todo el contenido, mi página web también, Diana Páez Oficial. Ahí tenemos un grupo muy amplio de personas y empresas que los van a poder ayudar en diferentes áreas. Entonces, nada, yo estoy ahí para ser guía y para poder ayudarlos con herramientas. Yo no estoy ahí para venderles a ustedes nada. No tienen que comprarme nada para nutrirse de mi contenido. Mi contenido es totalmente gratuito en redes sociales y ahí estoy. Diana, Real yo. muchísimas gracias por iluminarnos, muchísimas gracias por esta No, a conversación ti. y sé que vamos a estar en contacto y sé que en un futuro volveremos a hablar. Tenemos una invitación pendiente a un en vivo en mi Instagram. Por Así ahí lo es. van a ver. Un abrazo, gracias a todos.